Sabéis que estamos en el Evangelio de Lucas y con la ayuda del Señor empezamos hoy el capítulo 8. Lucas capítulo 8, y como digo, con la ayuda del Señor estaremos en los versículos del 1 al 3. Y en esos versículos me oigo mucho a lata y por eso me distorsiono. Podéis bajar el de atrás, probablemente. Como digo, Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3, donde vamos a ver, y así lo he titulado en esta mañana, esta predicación, la sencillez del ministerio de Jesús. La sencillez del ministerio de Jesús. Dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 8, versículo 1, que poco después Él, el Señor Jesús, comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con Él iban los 12. También algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. El Señor bendiga su palabra. Creo que estaréis conmigo si digo que vivimos en un mundo, en una sociedad, en un tiempo en lo que prima es lo llamativo, lo motivador, lo espectacular, lo impactante. Cualquier acto, cualquier actividad que se realice, que se organiza siempre con el máximo cuidado y con la mejor estrategia para llegar a captar la atención del mayor número de personas y sobre todo para lograr obtener el mejor resultado en la promoción o en la venta de un producto, ya sea desde el lanzamiento comercial, por ejemplo, de un coche, de cosas de ropa, de un teléfono móvil, o hasta de un evento deportivo o un concierto de música. Como digo, para todo ello existe una desarrollada y una sofisticada estrategia y técnicas comerciales o de marketing, como se dice ahora, todo ello al más alto nivel. Y así es como funciona el hombre, así es como funciona esta sociedad. Ahora, sin embargo, y en contraposición a la lógica humana, Dios hace las cosas y Dios desarrolla sus planes de otra manera. Porque Dios no necesita una campaña comercial al más alto nivel, ni necesita la mejor mercadotecnia, permitidme la palabra, para llevar a cabo sus planes. Si analizamos el ministerio, si analizamos la forma de actuar y de vivir que tuvo el Señor Jesús, nos daremos cuenta de que Dios desarrolló el ministerio de su Hijo, de Jesucristo, de forma totalmente contraria a lo que la práctica y la sabiduría humana hubiese hecho o está acostumbrada, como estamos diciendo. Y voy a pediros que me perdonéis una ilustración, por si puede parecer poco reverente, yo creo que no, pero imaginaros que Dios hubiese contratado, Dios no necesita contratar a nadie, pero imaginaros que Dios hubiese contratado a un director de campaña o a unos asesores de imagen, como por ejemplo hacen los políticos o hacen nuestros empresarios, para que estos estuviesen al lado del Señor Jesús durante su ministerio y su vida en la tierra. Seguro que estos hubiesen aconsejado al Señor de forma muy distinta a como actuó en la mayoría de las cosas que hizo en su ministerio. Por ejemplo, estos asesores no le hubiesen dejado limitar su ministerio a la nación de Israel, a un pequeño y en aquel momento débil país, asediado, conquistado una y otra vez por sus vecinos y por sus enemigos. Tampoco lo hubiesen lo hubiesen dejado que hubiese estado tanto tiempo, 30 años en el anonimato, en una pequeña aldea como era Nazaret. Estos asesores le hubiesen aconsejado que se rodease y que se relacionase con los líderes religiosos más importantes y más influyentes de aquel momento. Sin embargo, el Señor eligió como equipo de confianza a 12 hombres comunes y sencillos, normales. Seguro que esos
directores de campaña o asesores de imagen de Jesús no habrían visto con buenos ojos que se juntara a menudo con personas pobres, con marginados, con enfermos, con gente de baja condición, como él hizo. Y seguro que con estos precedentes, esos asesores de Jesús verían completamente normal que el Señor fuese rechazado por la mayoría de la nación como fue. Es más, hasta por tanto seguro que hubiesen visto normal que al Señor Jesús lo ejecutaron. Seguro que dirían, como diríamos nosotros, es que se lo ha buscado. Se lo ha buscado. Cualquier especialista, como digo, en mercadotecnia, diría claramente que la estrategia de Dios con respecto a Jesús y a su ministerio eran erróneas. Eran un fracaso, llevaban al fracaso seguro a Jesús. Sin embargo, la historia ha demostrado que esto no fue así. La historia ha demostrado que el plan de Dios funcionó perfectamente. Funcionó perfectamente con Jesús, a pesar de ser un plan, como vamos a ver, sencillo. Y el plan de Dios funcionó y de forma sencilla el Señor cumplió de manera perfecta y precisa el ministerio que el Padre le había mandado, comisionado o encomendado. Si os acordáis, poco antes de que fuese arrestado, el Señor oraba y le decía al Padre en Juan 17:4, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Terminó la obra, el plan funcionó. Y hay que centrarse sencilla y simplemente en lo que Dios tenía planeado para Jesús. Fue lo que permitió que después de sus 3 años de ministerio en la tierra se plantaran las bases sólidas, las bases adecuadas para que de forma poderosa el Evangelio de Jesucristo y luego su Iglesia se hallan y sigan extendiéndose por toda la tierra 2000 años después. El ministerio de Jesús, sencillo y centrado, como digo, en la voluntad de Dios, está en completo contraste con los conceptos modernos y humanistas de lo que debe ser un ministerio y el funcionamiento de la Iglesia. Diseñados con modelos y con técnicas comerciales de hombres, los ministerios y las programaciones de muchas iglesias hoy en día están hechos buscando principalmente tener el mayor impacto en cuanto a número de personas. Es lo que les preocupa, el número. Y para ello se busca ser inclusivo, se busca ser diverso, se busca ser culturalmente abierto. Ayer hablaba con un amigo familiar y me decía, se busca ser híbrido enchufable, que es lo que está ahora de moda. Mira, el éxito de un ministerio, el éxito de una iglesia se mide hoy en día por el número, por el grado de emotividad en las personas, en vez de medirlo por la obediencia y por la fidelidad a Dios de esas personas, sin importar que sean muchos o que sean pocos. Ahora, por el contrario, el plan poderoso diseñado por Dios para el ministerio terrenal de Jesús no necesita de las técnicas comerciales o estrategias de marketing para funcionar perfectamente según la voluntad del Padre. Y vamos a nuestro texto que hemos leído, Lucas capítulo 8. Allí el Señor está terminando su tiempo de ministerio público en Galilea, sigue en Galilea. A partir del final del capítulo 9 o del capítulo 10 de Lucas, el Señor ya pasará a la etapa final en Jerusalén. Pero en esta parte que estamos, en este capítulo 8 todavía, encontramos en este pasaje de hoy, encontramos una serie de aspectos del ministerio de Jesús que hicieron que dicho ministerio, como digo, fuese poderosamente eficaz. Poderosamente eficaz, a pesar de que se caracterizaban por la sencillez. Mirad, la sencillez del ministerio de Jesús estaba basado primero en que Jesús obedeció de forma sencilla, y ya lo hemos mencionado de pasada, obedeció de forma sencilla a la voluntad soberana del Padre.
La sencillez del ministerio de Jesús estaba basada en que Él desarrolló su ministerio principalmente también en una zona geográfica sencilla, acotada, pequeña. La sencillez del ministerio de Jesús está basada en que el mensaje que Él predicó fue sencillo. La sencillez del ministerio de Jesús está basada en que Él utilizó un equipo sencillo de personas. Veremos también que la sencillez del ministerio de Jesús está basada en que Él tenía también un grupo de seguidores sencillos, un equipo sencillo y unos seguidores sencillos. Y por último, la sencillez del ministerio de Jesús en este pasaje está basada en que Jesús llevó a cabo su ministerio con sencillos recursos económicos también. Y tengo que decir una cosa, cuando estoy utilizando la palabra sencillo, hay que aclararlo, que no tengamos dudas. No la estoy utilizando desde el significado de menoscabar algo, de quitarle valor a algo. Es sencillo como algo pobre, no. Todo lo contrario. Cuando utilizo el adjetivo aquí sencillo, lo estoy utilizando para referirme al ministerio de Jesús. Estoy diciendo que ese ministerio es un ministerio sin artificio. Que sea sencillo quiere decir que no tiene sofisticaciones. Estoy diciendo que es un ministerio sin ostentación, sin adorno, sin pretensiones, sin dobleces, sin ningún tipo de astucia que busca engañar a alguien. Cuando digo que el ministerio de Jesús fue sencillo, me refiero a que fue un ministerio sincero. Fue un ministerio directo y natural. Era un ministerio que se limitaba y que se centraba de forma sencilla en llevar a cabo el plan de Dios para extender el Evangelio de salvación. Eso significa aquí sencillo. Y la primera muestra de esa sencillez del ministerio, como decía, es que Jesús obedeció de forma sencilla a la voluntad soberana del Padre. Dice las primeras palabras del versículo 1, que poco después Él comenzó. Poco después Él comenzó. Y justo después de la escena, si os acordáis, que se narra al final del capítulo 7, donde, si os acordáis, aquella mujer pecadora mostró su arrepentimiento genuino, lavando los pies del Señor en casa de aquel fariseo, que al contrario de ella se creía muy justo. Vemos que el Señor Jesús, en perfecta armonía con el plan de Dios y con la voluntad soberana del Padre, comienza a ir por los pueblos de Galilea para cumplir con su ministerio allí, como he dicho antes de partir hacia Jerusalén, donde allí tenía que terminar su obra de salvación en la cruz, en Jerusalén. Y el Señor Jesús no comenzó a ir por los pueblos de Galilea de cualquier manera. Si la palabra dice que Él comenzó, no lo dice por decir algo. Sabemos que hasta la última coma está puesta en su sitio por algo. Él no fue de pueblo en pueblo sin ningún orden o sin ningún sentido. Voy a ir para allá, luego voy a ir para acá. El Señor iba pasando de un pueblo a otro según quería su Padre, según quería Dios. ¿Por qué? Porque el Señor actuaba siempre de acuerdo y obedeciendo la voluntad del Padre. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el mismo Señor Jesús. Él dijo en Juan 5:30 que yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Voy a este pueblo, voy al otro, voy hasta el día, porque allí es donde me manda el Señor, el Padre, según su voluntad. Acordaros, a sus discípulos también les dijo en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Así que sencillamente Jesús se limitaba a obedecer la voluntad del Padre. De hecho, para eso se hizo hombre y para eso descendió a este mundo, para hacer la voluntad del Padre. Juan 6:38. Dice ahí el Señor otra vez, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Y mira, Jesús obedeció la voluntad del Padre. Pero y no solo
no solo es que la obedeció, y no quiero hacerme un lío con las palabras, obedeció y no solo obedeció, sino que obedeció incluso hasta en el momento en el que tenía que hacer las cosas. No es que obedeció cuando él quiso. Jesús, tienes que hacer esto. Bueno, ya a ver si mañana a las 5 me viene bien y puedo. Hoy estoy cansado, a ver si pasado. No, él hizo lo que el Señor le mandó cuando el Señor se lo mandaba, cuando el Padre se lo mandaba. No obedecía cuando podía o le venía bien. Hacía las cosas en el momento en el que Dios tenía determinado. Y el mejor ejemplo, el mayor ejemplo de esto, fue que Jesús hasta cuidó que su muerte expiatoria en la cruz se llevara a cabo en el momento determinado por el Padre. Por eso, fijaros, aunque llevaban tiempo detrás de él para matarlo, desde casi el principio de su ministerio querían matarlo, y él vino a morir. Podía haber muerto en cualquier momento. Sin embargo, él no permitió que lo arrestasen hasta el momento en que era su tiempo. En Juan 7:1 leemos que después de esto Jesús andaba por Galilea. Había estado ya en Judea, pero se vuelve a Galilea. ¿Por qué? Dice, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Todavía no era el tiempo. En Juan 7:30, más adelante, dice que procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. En Juan 8:20 leemos otra vez estas palabras, las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Jesús sencillamente y completamente obedeció la voluntad del Padre, lo que el Padre quería y cuando estaba determinado. Así era su obediencia de sencillo. Y la segunda muestra de esa sencillez del ministerio de Jesús es que él desarrolló su ministerio principalmente en una zona, digamos, geográfica sencilla, pequeña, acotada. Sigue diciendo el versículo 1, salió a recorrer las ciudades y aldeas. Y de nuevo volviendo a esos asesores de imagen o directores de campaña que decíamos al principio, seguro que a estos les chocaría que el Señor se limitase a recorrer ciudades y aldeas de Galilea. Dentro de Israel, si Israel ya hemos dicho que era un país pequeño, que imaginaros Galilea, una región pobre, rural, incluso considerada, o su gente era considerada inferior culturalmente por el resto de Israel. A Israel y encima a Galilea, a lo más peor de lo peor. De hecho, cuando el Señor predica en Jerusalén, el último día de la fiesta de los tabernáculos, mientras unos reconocen que era el Cristo, otros querían desprestigiarlo diciendo que era Galileo. En Juan 7, 40 y 41 leemos, dice que entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, oyeron predicar al Señor, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿El Mesías de Galilea? ¿De allí? Bueno, no voy a comparar con ningún pueblo que os podáis imaginar cercano a nosotros. De allí va a venir este, pudiendo venir de Jerusalén, pudiendo venir de Linares, que somos los mejores. ¿Entendemos? La lógica humana hubiese sido centrar o empezar el ministerio de Jesús precisamente en Jerusalén, en la capital cultural, intelectual, económica del país, y desde allí, si acaso, pues ir abriendo sucursales, como hacen los grandes centros comerciales o las grandes empresas. Esa es la lógica humana. Sin embargo, el plan de Dios era empezar en una zona sencilla, pequeña, y desde allí ir extendiéndose a lugares más conocidos o influyentes, justo, como digo, lo contrario a la lógica humana. De hecho, que el Señor se centrase en esa sencilla Galilea y en sus pueblos,
Eso no quiso decir que su ministerio fuese un fracaso, o que su ministerio no llegase a muchas personas, porque continuamente estuvo rodeado de multitudes que querían verlo y escucharlo allí en aquellos pueblos y aldeas de Galilea. En Lucas capítulo 8, versículo 4 será el texto que veremos la próxima vez. Allí predicó la parábola del sembrador. ¿Y a quién se la predicó? A una multitud, dice. Habiéndose congregado una gran multitud, y los que de varias ciudades acudían a él, le habló por parábola. Luego en el versículo 19 también de este capítulo 8, era tanta la gente que le seguía, era tanta la gente que lo rodeaba, que ni siquiera sus familiares pudieron acercarse a él para saludarlo. Dice, entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Y en Lucas 8:40 leemos que cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo porque todos lo habían estado esperando. Y dice luego el 45, Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Os acordáis de aquella escena, aquella mujer que tenía la enfermedad del flujo de sangre? ¿Quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. Él empezó el ministerio en una aldea, pueblo sencillo, pero llegó a las multitudes. A pesar de la sencilla, de la limitada extensión geográfica en la que el Señor comenzó su ministerio, como digo, la persona de Jesús ha sido y es la mayor influencia en todo el mundo y a lo largo de la historia. Una influencia que actualmente continúa por medio de la obra que el Espíritu Santo realiza a través de la palabra de Dios y también a través del testimonio de la Iglesia de Cristo. Y es cierto que el Señor nos manda en su gran comisión, nos manda a ir a todas las naciones con el Evangelio, claro que sí, y tenemos que ir, tenemos que poner los medios para ello, pero fijaros, también nos llama, también es importante empezar desde nuestro pequeño pueblo, como Él también hizo, desde lo pequeño hacia lo grande. La tercera muestra de la sencillez del ministerio de Jesús es que Él predicó un mensaje sencillo. Sigue diciendo el versículo 1 que proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Mirad, la predicación, la enseñanza de Jesús no estaba enfocada en asuntos sociales, en asuntos políticos. Tampoco se enfrascó en discusiones filosóficas y, como ha dicho Samuel, no daba charlas ni daba conferencias de autoayuda para conseguir éxito o prosperidad. El enfoque principal del ministerio de enseñanza y de la predicación del Señor Jesús se limitó a anunciar sencillamente el Evangelio, es decir, la buena nueva del reino de Dios, como dice el texto. Mirad, después de sanar, ¿os acordáis a la suegra de Simón Pedro? El Señor dijo en Lucas 4:43, también a las otras ciudades debo anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. El mensaje del Evangelio que Jesús predicó era claro y era sencillo. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir que arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado. Y proclamar, predicar o anunciar son palabras, son verbos que nos definen el método que utilizaba el Señor, la predicación. Y esas buenas nuevas del reino de Dios o el reino de los cielos nos están hablando, nos definen el contenido de lo que predicaba. Por tanto, el método del Señor Jesús era la exposición y la explicación de forma fiel del Evangelio, que el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido. Y la mejor pregunta puede ser, o la pregunta que nos puede surgir, ¿qué significa predicar ese reino de Dios?
Yo no soy capaz de definirlo, pero el apóstol Pablo lo hace muy bien. Él lo escribió en la carta a los Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 13. Y él dice allí, a los colosenses y a todos nosotros de esta mañana, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Por tanto, ¿qué significa predicar el reino de Dios? O predicar el reino de Dios es decir, que la buena noticia de que los pecadores pueden ser liberados del reino de las tinieblas de Satanás y entrar al reino del amado Hijo de Dios, al reino de los cielos. Y mirad, para ello, para entrar en ese reino de Dios, en el reino de los cielos, los pecadores, como hemos leído, que predicaba el Señor Jesús, lo hemos leído en Mateo 4:13, el pecador tiene que responder a ese llamado de entrar en el reino por medio del arrepentimiento. Lucas 5, 31, 32, respondiendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a quién, a pecadores, al arrepentimiento. Es sencillo. Esto es lo que predicaba el Señor Jesús. Acordaros que esto es lo que predicaba también Juan el Bautista. Y este fue el mensaje que el Señor mandó predicar a sus apóstoles. En Marcos 6:12, cuando ellos empezaron a salir a predicar, dice que saliendo los apóstoles predicaban que todos se arrepintieran. Y en la cena de la Gran Comisión leemos en Lucas 24, versículos 45 al 47, que entonces el Señor les abrió la mente para que comprendieran la Escritura y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y dice el versículo 47, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Arrepentimiento. Ahora, ese arrepentimiento debe ir acompañado, como también se lo ha mencionado en esta mañana, de fe. Es decir, que para ser salvo, para poder entrar en el reino de los cielos, el pecador debe arrepentirse de su pecado a la misma vez que creer con fe que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es aquel que padeció y que resucitó de entre los muertos. Dice Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, que después que Juan el Bautista había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice el final del versículo? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y la mayor muestra de que una persona ha creído en el Señor y que además se ha arrepentido de su pecado es simplemente una vida de obediencia a Dios. Es decir, es amar a Dios de todo corazón, alma, mente y fuerza. Si de verdad has creído, si de verdad te has arrepentido, tienes que amar a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu fuerza. Marcos 12, versículo 28 al 30, leemos allí que cuando uno de los escribas se acercó, lo oyó discutir y reconociendo que le había contestado bien, le preguntó, ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Versículo 29, Jesús respondió, el más importante es, y cita el Antiguo Testamento, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Cree en el Señor Jesús, arrepiéntete de tu pecado, y ama al Señor con tu corazón, tu alma, tu mente y toda tu fuerza. El mensaje de Cristo, el mensaje de los apóstoles, nuestro mensaje, por tanto,
es sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete de tu pecado. Y entonces serás salvo. Irás al reino de los cielos. Y la cuarta muestra de la sencillez del ministerio de Jesús es que, fijaros, Jesús utilizó un equipo sencillo de personas. Dice al final del versículo 1, con él iban los 12. Y se puede decir que la clave de un ministerio sencillo como el del Señor Jesús fue precisamente la de concentrar o la de aglutinar todos los esfuerzos inicialmente para que luego se multiplicaran con más fuerza y una mejor base, como fue la obediencia en lo sencillo, como hemos dicho, como fue empezar en una zona pequeña y empezar y tener un mensaje claro y sencillo. Y ahora vemos que sigue con un equipo sencillo y pequeño de personas. Y esa es la clave para un posterior crecimiento fuerte, sólidamente fundamentado y sostenido, como fue y sigue siendo la obra de Cristo a lo largo del tiempo. Como hemos leído antes, Jesús no dejó de predicar y enseñar a multitudes. Pero sin embargo también es cierto que el Señor Jesús se enfocó y se centró en adiestrar, en enseñar y en formar a su equipo de apóstoles que luego continuaron con el ministerio después de su ascensión. Recordemos también cómo eran esos apóstoles. ¿Os acordáis? Los vimos hace mucho tiempo uno a uno. Eran hombres completamente normales, comunes, sencillos. Ninguno de los apóstoles era un hombre importante o influyente dentro de la sociedad. Ninguno estaba entre los dirigentes religiosos de Israel. Ninguno venía de familia rica. Y seguro que otra vez esos asesores de imagen de Jesús le hubiesen recomendado otro tipo de hombre para formar su equipo. Jesús se hace la entrevista, necesita este perfil, no ese perfil que ha escogido. Recordemos que incluso ese grupo de apóstoles con frecuencia desilusionaba al Señor por su débil fe, por su falta de entendimiento. Peor aún, quizá en el momento que como hombre el Señor Jesús pudo necesitar algo de protección física de alguien cercano. Es decir, cuando fueron a arrestarlo, ¿qué hicieron ellos? ¿Le ayudaron? ¿Lo rodearon para protegerlo? Lo abandonaron. Mateo 26, 56. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Sin embargo, a este grupo que lo abandonó, que era débil, que le faltaba entendimiento, vamos, yo sí doy el perfil para eso. A ese grupo, o con ese grupo, el Señor invirtió su esfuerzo, invirtió toda su paciencia en enseñarle y en formarlo, para que este sencillo grupo de hombres transformasen posteriormente el mundo, simplemente predicando fielmente el mensaje del Evangelio, el sencillo mensaje del Evangelio. Hermanos, muchas veces nos desanimamos. Nos desanimamos porque no somos muchos. Y hoy estamos echando una foto. Hay un grupo de todos muy guapos, aunque falta gente. Pero muchas veces contamos, hoy somos solo 5, hoy somos 10, hoy somos 13. Y nos desanimamos porque a lo mejor no somos muchos. Mirad, Dios en su voluntad y de forma soberana continuó el ministerio del Señor con un grupo sencillo y limitado de personas, pocos y débiles, traidores. Pero fijaros, en las manos de Dios fueron los mejores instrumentos, fueron instrumentos útiles por la gracia de Dios.
no porque ellos valían. Pues fijaros, de la misma manera, Dios sigue siendo igual de soberano. Dios sigue siendo igual de todopoderoso. Y por tanto, Él puede todavía utilizar a un sencillo grupo de personas. Él puede utilizar a una sencilla iglesia, a una sencilla congregación de creyentes para seguir extendiendo su obra de forma fiel. Solo nos pide eso, que lo hagamos de forma fiel. Así que confiemos en el poder de Dios y no nos desanimemos por nuestras debilidades, porque las tenemos. Hay una quinta muestra de la sencillez del ministerio de Jesús, y es que Él tenía un grupo también de seguidores, llamémoslo sencillos. Dice el versículo 2 y el principio del 3, también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana. Así que vemos que no solo iban con Jesús ese grupo de los 12 apóstoles, sino que, digamos, sorprendentemente para aquel tiempo y para aquella sociedad, también le acompañaban, entre otras personas, dice que algunas mujeres. Mirad, ningún rabino judío, ningún maestro de la ley en Israel, serio, en su sitio, ninguno iba a permitir que entre sus discípulos hubiese esas mujeres. Y menos iba a permitir que recibieran ningún tipo de enseñanza de su parte, que se sentaran allí alrededor y aprendiesen de Él. Las mujeres eran injustamente consideradas inferiores a los hombres en aquel tiempo. Por tanto, que Jesús permitiese este pequeño grupo de seguidoras era políticamente, por así decirlo, incorrecto. Iba en contra de todo lo que era convencional. Otra vez, aquellos asesores de imagen seguro que desaconsejarían al Señor que permitiese ese grupo de mujeres allí con Él. Y Lucas nombra a 3 mujeres: María Magdalena, de la cual el Señor había expulsado 7 demonios; a Juana, mujer que se dice que era esposa, mujer del mayordomo de Herodes; y Susana, de la cual lo único que tenemos es su bonito nombre. Ahora, que Jesús, en contra de las costumbres y de las normas de la sociedad, permitiese este sencillo grupo de mujeres entre sus seguidores, fijaos, confirma una de las mayores y preciosas premisas y verdades del Evangelio. Y es que, como dijo el mismo Señor Jesús en Juan 6,37, todo lo que el Padre le dio, es decir, todos los que el Padre actualmente también le sigue dando, todos van a entrar de forma segura en su reino. Dice Juan 6,37 al 40, dice allá el Señor: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, lo hemos leído antes, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque otra vez, esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y que cree en Él tenga vida eterna. Es más, yo mismo, dice el Señor, lo resucitaré en el día final. Todo el que va al Padre, Él no lo echa fuera. O todo el que va al Hijo, perdón, Él no lo echa fuera. Porque esa es la voluntad del Padre, que Él lo resucite. Incluso aquel sencillo grupo de mujeres que a lo mejor no tenían que estar ahí, pero estaban, porque era la voluntad del Padre. Jesús tenía un grupo sencillo de seguidores, seguidores especiales, incluso, como vemos, no bien vistos en su sociedad, como eran aquellas mujeres. Pero como acabamos de leer, no hay límites para la extensión de su obra de salvación.
Dios salva a todo pecador arrepentido que cree en Jesucristo, ya sea hombre o mujer, sea cual sea su posición social. Y lo repito, Dios salva a todo pecador arrepentido que cree en Jesucristo. Ese es el mensaje sencillo. Y hay una última muestra de la sencillez del ministerio de Jesús que encontramos en este breve texto, también precioso. Y es que Jesús llevó a cabo su ministerio con sencillos recursos económicos. Dice al final del versículo 3, y muchas otras, la Reina Valera dice otras muchas, que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de él. Entonces escribe Lucas que además de ese grupo de mujeres ya mencionado antes, había otras muchas o muchas otras mujeres de las cuales no se mencionan sus identidades, pero que con lo que podían, ayudaban material y económicamente el ministerio de Jesús y de sus apóstoles. Dice que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Y está seguro que a esas mujeres no les sobraba mucho. Seguro que no. Pero sostenían al Señor y su obra. El ministerio de Jesús dependía de las pequeñas contribuciones, de las pequeñas ofrendas que en su mayoría hacían personas cuyas vidas habían sido transformadas por el Evangelio de Cristo. Acordaros que los apóstoles habían dejado todo para seguirle. Habían dejado sus trabajos, habían dejado sus casas. No se habían guardado nada allí detrás. Todo. El mismo Señor Jesús no tenía donde recostar su cabeza. Dice Lucas 9, 57 y 58 que mientras ellos iban por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: mira, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El Señor no tenía ni un sitio fijo para dormir. No tenía ninguna posesión material. De hecho, recordemos que en el momento de su muerte en la cruz, sus únicas posesiones que eran la ropa que llevaba puesta. Como diríamos nosotros, vivía con lo puesto, literalmente. Lucas 23, 34, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suerte repartiéndose entre sí sus vestidos. No tenía otra cosa. No tenía una cartera llena de billetes, no tenía un reloj bueno, ni una sortija, ni una cadena. Nada, solo la ropa. Y estas mujeres, aunque fuese de su sencillez económica, entendieron el privilegio que tenían de ofrendar para el sostenimiento del ministerio de Jesús y para la extensión del Evangelio. Y con sus ofrendas sencillas, fijaros, ya Samuel ha hecho referencia a él también antes, ellas no estaban pagando con su ofrenda su deuda con Dios. Ellas no estaban comprando el perdón de sus pecados con sus ofrendas. Sus ofrendas eran una muestra sencilla, era una muestra responsable de amor hacia aquel que había perdonado su pecado, hacia aquel que iba a pagar la deuda de su pecado en la cruz del Calvario. Acordaros de la mujer pecadora que lava los pies del Señor con ese perfume. Y era una deuda que ni aquellas mujeres ni ninguno de nosotros hubiésemos podido pagar. Nunca tendríamos lo suficiente para pagar esa deuda. Colosenses 2, 13 y 14 dice: por esto nunca seríamos capaces de pagar la deuda por nosotros mismos. Que cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne,
cuando estabais muertos. ¿Habéis visto a un muerto pagar una deuda? A mí hace unos meses, algunos lo saben, Hacienda casi me destroza medio año o un año entero porque un muerto me dejó una deuda. Luego lo contaré al que quiera que se lo cuente la historia. Y el muerto no ha podido pagar la deuda. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, cuando no podíais hacer absolutamente nada, así de sencillo, dice que Él os dio vida. Dios os dio vida juntamente con Él. ¿Cómo? Habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que no era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. El Señor Jesús llevó a cabo su obra de salvación, vemos que de forma muy sencilla. Él obedeció de forma sencilla a la voluntad soberana de Dios. Llevó a cabo su ministerio en la región sencilla donde Dios lo colocó, donde Dios lo puso, allí en Galilea. Predicó sencillamente, es decir, sin salirse del guión. Predicó el mensaje que Dios le había dado, no predicó otro. Él formó y entrenó a un sencillo grupo de hombres fieles para que continuasen con su ministerio. Él ayudó y se rodeó de hombres y mujeres de distintos ámbitos de la vida, gente sencilla. Y Él dependió de las sencillas pero generosas ofrendas de sus seguidores agradecidos. El sencillo ministerio de Cristo, por tanto, debe ser el ejemplo para cada uno de nosotros. Debe ser el ejemplo para la Iglesia de cómo tiene que ser nuestro servicio, nuestro ministerio para el Señor. Así que aprendamos del ejemplo de Jesús, porque como hemos visto, la forma que utiliza Dios para hacer crecer su obra es enseñar sencilla y fielmente a las personas las verdades transformadoras que se encuentran en su palabra, en su evangelio. ¿Cómo? Sin utilizar manipulación, sin técnicas de mercado, no hacen falta, sin ninguna otra cosa que desvíe o que engañe la atención y los sentimientos de las personas. No jugamos con la emoción. En definitiva, y ya se ha dicho también hoy, es solo por fe. Es sencillamente por la Escritura, sencillamente por gracia, sencillamente solo por Cristo. Así que sencillamente solo a Dios sea toda la gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos las gracias por poder permitir que en esta mañana podamos alabarte y adorarte, Señor, y abrir tu palabra y en unos textos tan sencillos encontrar, Señor, la grandeza de tu obra y de tu salvación hacia nosotros, realizada con todo poder, realizada con toda autoridad, la autoridad que tiene Dios, pero de forma sencilla, para que nosotros nos podamos gozar de ella y también tomarla como ejemplo, Señor. Ayúdanos a obedecerte, sencillamente obedecerte. Ayúdanos a enseñar tu evangelio, sencillamente tu evangelio. Señor, y ayúdanos a darte a ti la gloria, sencillamente a ti y solo a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.